Hola, ¿qué tal? Hola Felicia. ¿Cómo Pues nada, un estáis? placer tenerte muy bien, un placer tenerte por aquí. Y nada, con muchas ganas de ver tu sesión porque la última vez que estuviste en el podcast nos diste una masterclass, así que con muchas ganas de que nos cuentes hoy. Bueno, pues muchas gracias por tenerme, por invitarme y muchas gracias por todos los que estáis conectados, que sois muchos. Voy a compartir. Bueno, me presento, soy Felicia Lobillo de Microsoft, soy especialista en bases de datos de Azure y lo que os voy a contar hoy está relacionado con el valor que aportan las bases de datos de Azure en los escenarios de inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, está en la agenda. Vamos a ver una pequeñísima introducción, lo que tienen de bueno la base de datos de Azure, el rol que juegan en un escenario de AI, algunas de las capacidades que traen, algunas de las, porque no voy a cubrirlas todas, no tenemos tiempo, y luego la integración con Fabric, que es nuestra herramienta para Business Intelligence y Machine Learning, etcétera. Y bueno, es importante que se vea el end-to-end. Bueno, comienzo citando a uno de nuestros vicepresidentes que comentó en el último Foro Económico Mundial que la inteligencia artificial está cambiando el mundo de una manera, de una velocidad vertiginosa. En breve, las aplicaciones que no tengan inteligencia artificial va a parecer que están rotas, ¿vale? Como ahora una aplicación que no tiene conexión a Internet. Bueno, digo en breve, pues un par de años. Y es por eso estoy aquí. Os voy a contar lo que podemos hacer con la base de datos. Base de datos, ya sabéis, son datos operacionales y una aplicación y la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué podemos hacer con estos datos operacionales? Estamos hablando de datos no son los datos analíticos, son los datos operacionales, es decir, son los datos de clientes, el dato de catálogo, llamadas de clientes, reclamaciones, datos de sensores, ¿vale? Este tipo de datos del día a día de la operación. Si yo combino estos datos operacionales con AI en una aplicación, puedo hacer cosas muy interesantes. Os voy a poner un par de ejemplos muy sencillos para que veáis lo que puede hacer esta combinación. Realmente los datos son muy sencillos los ejemplos. Yo tenía una aplicación que simplemente pues era una demo para chatear con tus recetas de cocina y las recetas de cocina estaban en JSON. Entonces yo iba a subir un JSON nuevo que era una receta de paella. Lo cierto es que yo nunca he terminado una paella en mi vida que se fuera comestible. Entonces la iba a escribir y digo, mira, llamas a un delivery, ¿no? Te llamas a domicilio y ni te molestes porque es imposible. Y la subí. Y luego le pregunté que cómo se hacía la paella y me dijo que no me podía dar una receta porque lo que tenía era una broma. Y pensé, vaya, pues me ha interpretado el dato, me podía haber dado el JSON, claro, hay una temperatura, tú puedes decirle si quieres que sea más creativo o menos, pero el tema es que me estaba interpretando estos datos operacionales y vi que tenía mucho potencial. Entonces a continuación le pregunté por la receta de salmorejo. La receta de salmorejo que yo había subido tenía la sal en las instrucciones, pero en los ingredientes no venía la sal. Y cuando le pregunté por el salmorejo, me añadió la sal. ¿Por qué me la añadió? Porque se dio cuenta de que en las instrucciones venía la sal y que faltaba. Entonces, en este caso, me está también enriqueciendo los datos operacionales. Esto es muy potente, porque puedo hacer cosas muy interesantes con todo esto. Simplemente era por ilustrar lo que puedo hacer con inteligencia artificial, una aplicación y una base de datos. ¿Qué tienen de interesante las bases de datos de Azure? Bueno, lo primero es que son gestionadas. He puesto aquí las bases de datos gestionadas, las nativas y las que son open source, son muy relevantes porque a los desarrolladores les encantan. Bueno, te olvidas del ciclo de vida del hardware. No tienes que gastarte ese pastizal en operación, en mantenimiento. Tienes un montón de capacidades de automatizar procesos y al final te dedicas a lo que es interesante, que es tu aplicación, es el valor que tú aplicas, que tú aportas a negocio, no el estar gestionando una base de datos, ¿no? Son integradas, bueno, tenemos todos los sabores, tenemos bases de datos relacionales, no relacionales, están integradas con otros servicios de Azure porque estas bases de datos no son plataformas de datos, son bases de datos. Entonces necesitan procesos de ingesta, necesitan procesos para poder extraer los datos, se integran con Fabric para hacer analítica, ¿vale? Y también están integradas con Azure OpenAI, por eso estoy aquí hoy, para contaros esta integración.
Son confiables no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también porque son altamente disponibles, porque tienen mecanismos para disaster recovery, porque tienen un soporte unificado por parte de Microsoft. Esto es muy importante para los clientes y también porque escalan con tu demanda. Esto también es fundamental. Están a prueba de Black Friday. ¿Vale? Y luego son inteligentes porque tienen su copilot. Las que no tienen el copilot todavía lo van a tener en breve. Todas las bases de datos van a tener un copilot. SQL ya lo tiene, donde tú puedes hacer troubleshooting de tus problemas, pero no de manera genérica, sino completamente aterrizado en tus datos, ¿vale? Al final, cuando miramos el portfolio, pues bueno, si las clasificamos por no estructurada, tenemos Cosmos, que tiene dos sabores principales, la NoSQL y la MongoDB Core, que es la nueva Mongo de Cosmos, que es fantástica. Tenemos los sabores SQL como estructurada, una Cassandra gestionada, que está a caballo entre Unstructured y Open Source, y luego dentro del Open Source también tenemos MySQL y Postgres con su variante distribuida, que es Elastic Clusters, ¿vale? Que está basada en la extensión Postgres Citus. Bueno, el rol que cubre una base, ¿qué valor aporta una base de datos? ¿Qué puedo hacer con aplicaciones, inteligencia artificial y datos operacionales que están en una base de datos? Puedo hacer muchas cosas. Lo primero que puedo hacer es proporcionar información en tiempo real. Esto puede ser muy pertinente. Esto ya se hace. Puedo proporcionar información que puedo haber obtenido con un modelo de Machine Learning, por ejemplo, para proporcionar un dato, una predicción de a qué hora va a llegar un autobús o cuándo me van a entregar cualquier tipo de predicción. Esto es también relevante para el cliente. Voy a proporcionar esto independientemente de la demanda o el volumen de datos, porque los servicios en la nube escalan. Puedo habilitar búsqueda, búsqueda híbrida, búsqueda vectorial, búsqueda de texto, esto lo vamos a ver después. Puedo personalizar la información y tener todavía más impacto para que sea todavía más relevante la información que presento al cliente. Y luego puedo habilitar búsqueda conversacional o simplemente estar chateando con mis datos de manera conversacional para hacerla más humana, la interacción y más divertida. Antes de seguir, yo sé que a esta altura de la película todo el mundo sabe lo que es la búsqueda vectorial, pero voy a introducir una transparencia muy sencilla para, por si acaso alguien todavía no está familiarizado con esto. La búsqueda vectorial es la búsqueda por similitud. Imaginad que estos son vuestros datos. Vuestros datos los podéis colocar en un espacio euclídeo, es decir, representarlos como si fueran vectores. En este caso he puesto tres dimensiones para que se entienda, pero normalmente un vector tiene miles de coordenadas. Las coordenadas se llaman embeddings porque hay que llamar a las cosas con nombres raros. En realidad son coordenadas de un vector, esto es álgebra de toda la vida. Cuando yo tengo los datos ya en un espacio euclídeo, puedo calcular la distancia entre ellos. ¿Vale? Esta es la búsqueda vectorial, búsqueda por proximidad. Entonces, ahora puedo buscar algo que sea parecido. Veis aquí que los gatitos están cerca entre sí, los pajaritos están cerca entre sí, pero están más lejos de los gatitos y las casitas están más lejos, ¿no? Entonces, si yo pregunto por algo, lo convierto a vectores, comparo distintas métricas, puedo calcular el coseno del ángulo que forman, el módulo, la proyección, en fin, álgebra. Y al final voy a saber qué es lo que más se parece de todo mi dataset, lo que tengo en mi base de datos vectorial, mi base de datos qué es lo que más se parece a este nuevo dato, ¿no? Y esto es la búsqueda vectorial explicada muy de alto nivel. Esto me sirve para muchas cosas, me sirve para encontrar contenido similar, para hacer búsqueda que no sea literal. Yo no puedo escribir casa, puedo escribir piso, puedo escribir apartamento y no es lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale? Entonces, los casos son infinitos. Por también asentar conceptos, las bases de datos almacenan datos operacionales, pero también pueden almacenar, y eso es lo que os quiero contar, pueden almacenar los vectores y los índices que utilizamos para hacer esta búsqueda. De manera que la búsqueda vectorial es nativa en la base de datos. Entonces, yo tengo mis datos operacionales, yo los vectorizo, la base de datos no me va a vectorizar los datos, me los vectoriza, por ejemplo, Azure OpenAI o un modelo de embedding que yo tenga. A partir de ahí, yo almaceno los vectores en la base de datos y los índices correspondientes para buscar. Cuando tengo un dato nuevo, lo voy a vectorizar también utilizando un modelo de embedding y ya hago la búsqueda nativa en
la propia base de datos. No necesito nada más. No necesito una base de datos vectorial, no necesito Azure AI Search, no necesito nada más que la propia capacidad de la base de datos. ¿Esto qué me permite hacer? Pues me permite implementar aplicaciones para chatear con mis datos. Vosotros sabéis que los modelos de LLM están, bueno, Azure OpenAI está entrenado con Internet. Entonces, yo quiero algo más aterrizado en mis propios datos. Entonces, yo complemento esto con datos que yo aporto, los datos míos, los datos de mi negocio, mis datos operacionales en este caso. Entonces, yo hago una pregunta. Voy a convertirla a embeddings, voy a ir a mi base de datos y desde aquí de donde voy a sacar la información, voy a devolver los datos que sean más parecidos. Lógicamente no voy a devolver los vectores porque son miles de coordenadas. Voy a envolverlas en una frase, las voy a convertir en una frase utilizando otra vez Azure OpenAI y al final voy a devolver una frase al cliente. Y así es como funciona, también a vuelta a nivel, una aplicación de tipo RAG, ¿no? Que es lo que llamamos Retrieval Augmented Generation porque hay que llamar todo con nombres muy complicados. Pero al final esto es chatear con tus datos. Casos de uso con datos operacionales, no solamente con AI generativa, también tenemos el machine learning de toda la vida, ¿vale? Puedo hacer mantenimiento predictivo, puedo chatear con mis escenas, qué pasa si cambio la hipoteca, puedo hacer clasificación de pacientes, por ejemplo, puedo hacer optimización de rutas. Hay miles de casos de uso que se pueden utilizar. No solamente con AI generativa. Y las bases de datos son cruciales en esto. ¿Qué puedo hacer con una base de datos y con AI, generativa o no, pero sobre todo la generativa? Bueno, lo primero que ya hemos visto es que yo puedo almacenar en la propia base de datos los datos operacionales, los vectores y los índices que utilizo para hacer la búsqueda, que son distintos a los índices que utilizo en una select normal. ¿Por qué? Porque tengo campos que son un montón de coordenadas y lo que estoy haciendo es una búsqueda por proximidad. Entonces, pues el tipo de índice es distinto, son índices de tipo vectorial. Puedo hacer RAG, puedo chatear con mis datos, ¿vale? Y aterrizar esto, pues chatear con mis transacciones. He pagado mi hipoteca, sí, la has pagado. La pagaste el día 5. Puedo almacenar las conversaciones que se tienen en la aplicación. ¿Por qué? Porque por una parte quiero mejorar la experiencia de usuario, quiero ver mis conversaciones y también porque puedo luego analizar qué se ha estado diciendo. Puedo utilizar una herramienta de tipo analítico como Fabric para analizar qué se ha dicho. Puedo hacer caché semántico. Esto quiere decir que yo puedo almacenar todas las conversaciones también en la base de datos, vectorizadas. Si están vectorizadas, puedo buscar cuando haya una nueva interacción, puedo buscar si hay algo que se ha preguntado que se ha parecido a esto. Y en ese caso lo puedo servir desde la propia base de datos, con lo cual me ahorro todo esto de la tokenización, ir a buscar OpenAI, es mucho más rápido y es más económico, ¿vale? Y por último, ahora que están tan de moda los agentes, que son los nuevos microservicios inteligentes, ¿no? Pues la base de datos sirve como memoria para estos agentes para que puedan interactuar y donde tienen los datos y el conocimiento, ¿vale? Entonces es muy pertinente utilizar una base de datos. En escenarios de agentes. Ahora nos preguntamos, claro, yo tengo en Azure hay muchos servicios para hacer búsqueda vectorial. En concreto tengo AI Search y tengo también todas las capacidades que traen la base de datos para hacer búsqueda. ¿Cuándo utilizo cada cosa? ¿Qué me interesa más? Bueno, pues cada cosa tiene su utilidad. AI Search es un motor de búsqueda. Es muy interesante cuando yo necesito hacer búsqueda barroca, ¿vale? O necesito búsqueda en utilizando varios orígenes. Por ejemplo, quiero combinar información que está en Cosmos con un SharePoint, con un Postgres, ¿vale? Y necesito combinar varias fuentes. Si yo lo que necesito es chatear con unos datos que ya están almacenados en una base de datos y solamente voy a ceñirme a esa base de datos, entonces lo más interesante es utilizar las propias capacidades nativas de la base de datos, porque la arquitectura es muy sencilla, porque los datos residen, los índices también residen en la propia base de datos y luego una base de datos me da pues todas estas capacidades de resiliencia, depende de qué sabor de base de datos tengamos, pero por ejemplo una base de datos como Cosmos pues tiene un SLA de latencia, tiene georreplicación, todas lo tienen, tienes el throughput garantizado, en fin.
Ahora, eso digo, esto se puede hacer cuando me ciño a la información que tengo en mi propia base de datos, ¿no? Y ese es el escenario que estamos viendo hoy. ¿Qué capacidades aportan las bases de datos cuando estoy implementando una aplicación de AI? Pues primero, es interesante que tenga capacidades nativas de búsqueda, porque me facilita mucho la labor, porque lo tengo dentro de la propia base de datos. Que estén integradas con Azure AI. ¿Por qué? Con Azure OpenAI, para poder hacer la vectorización de la información y poder acceder a estas funciones inteligentes. Aunque la búsqueda vectorial y la búsqueda híbrida, la búsqueda de texto ya está de manera nativa en la base de datos. Estos datos operacionales son muy dinámicos. Pues una nueva llamada, un nuevo dato de sensores, ¿vale? Son datos que están constantemente cambiando. Es muy importante que yo pueda automatizar la vectorización de datos nuevos. Por ejemplo, cada vez que hay una nueva llamada, yo la quiero vectorizar. La base de datos tiene capacidades de Change Data Capture, ¿vale? Todas tienen para poder detectar de manera automática cambios en los datos y lanzar la vectorización, ¿vale? Para hacerlo de forma desatendida, no tener que estar yo dándole al botón cada vez que tengo un dato nuevo. Luego puedo hacer también filtros, es decir, puedo hacer algo como dame algo que se parezca a esto, pero en 100 metros a la redonda de donde yo estoy ahora, ¿no? Estas son cosas que también puedes hacer con una base de datos que tiene datos operacionales en tiempo real. Y luego la integración con Fabric, en el caso de Azure, es muy interesante porque puedo luego hacer todo tipo de analítica, ¿vale? Con la información que tengo en la base de datos y con todas las conversaciones que hemos ido teniendo, que he ido almacenando. ¿Qué aporta Cosmos? Bueno, Cosmos, antes de contaros lo que aporta, os voy a hacer una mini presentación de lo que es, porque algunos a lo mejor no lo conocéis. Cosmos es una base de datos gestionada de tipo NoSQL, almacena todo en JSON. Y tiene capacidad, está concebida, es una base de datos que es una capa de servicio, y está concebida para la bajísima latencia, o sea, muy, muy, muy rápido sirve los datos, ¿vale? Para eso tiene también incluso capacidades de replicación global. Si yo necesito servir, tengo una aplicación que opera de manera global y necesito servir los datos en otra región, Cosmos los va a acercar cerca de donde van a ser consumidos para disminuir la latencia. Es completamente gestionada, funciona con particiones, pero eso no lo tenéis que hacer vosotros, eso lo hace el propio Cosmos. Es muy flexible, tiene distintos modos de operación, tiene autoscale, almacena JSON y tiene distintos modelos de consistencia. Versátil porque tiene básicamente dos APIs, la API de la Core y otra para Mongo, porque es un Mongo súper potente. Es escalable, o sea, escala con el volumen de datos y también por si hay mucha demanda. Y luego tiene un conjunto de SLAs impresionante, porque no solamente tiene la disponibilidad, pero también tiene un SLA de latencia, tiene un SLA de throughput, o sea, yo configuro un throughput y me lo va a dar con un SLA, los modelos de consistencia también tienen un SLA, en fin, es una base de datos muy potente. Está integrada de manera nativa con el resto de servicios de Azure y luego puedo integrarla con Azure OpenAI, con Fabric, para hacer todo este tipo de cosas que estamos viendo hoy. ¿Cuándo es muy interesante Cosmos? Pues cuando necesito bajísima latencia, tiempo real, hasta 10 milisegundos, ¿vale? De latencia. O sea, menos de 10 milisegundos. Necesito throughput, necesito elasticidad. Puedo consultar mis datos con SQL, aunque sea JSON por debajo, ¿no? Aunque sea no estructurada. Y luego tengo RPO 0, tengo 5 9 de disponibilidad. Ahora, si yo lo que quiero es un workload más analítico, quiero hacer joins, entonces no voy a utilizar una base de datos como Cosmos, que lo que hace es servir dato final. Voy a utilizar Fabric o voy a utilizar una base de datos relacional que me permita hacer estos joins, este cachucheo de datos, de combinación de una tabla con otra, ¿vale? Eso Cosmos no lo va a permitir. Como digo, almacena dato final. En el mundo de AI, ¿qué trae? Pues a ver, lo que hemos dicho antes, almaceno mis datos operacionales con mis vectores, o sea, tiene capacidades vectoriales. También puedes hacer filtros. Tiene full text search, o sea, además de la búsqueda vectorial, puedo buscar por texto literal y búsqueda híbrida. Vamos a ver qué es eso. Está integrada con los frameworks más habituales que utilizamos para implementar este tipo de aplicaciones. Y luego tiene todo esto que os digo, que claro, mi aplicación inteligente yo creo que sea súper rápida. Yo quiero que tenga muchísima disponibilidad. Cosmos es perfecto para aplicaciones que corren en teléfonos móviles porque siempre está arriba, siempre, siempre, ¿vale?
tiene el formato flexible de datos, tiene autoscale, en fin, todo esto pues te lo da la base de datos y te lo da como un plus a tu aplicación. Además de la búsqueda vectorial, Cosmos también permite hacer búsqueda de texto, es decir, yo puedo buscar gato, ¿vale? Y tiene que venir la palabra gato en el campo en el que estoy buscando. También puedo hacer búsqueda híbrida, que combina la búsqueda vectorial con la búsqueda de texto y va a devolverme los resultados más relevantes combinando las dos. Aquí tengo una mini demo súper pequeñita, muy corta. Lo que tengo es una base de datos de películas en Cosmos, ¿no? Y puedo hacer búsqueda vectorial, puedo hacer de full text e híbrida. Entonces, si yo empiezo a buscar batallas espaciales con un índice que se llama Diskener, que es maravilloso, voy a hacer búsqueda vectorial, me va a devolver, voy a parar un segundo, me va a devolver películas que están relacionadas con esto, pero no necesariamente tienen ni Alien, ni Space, ni Battle en ninguno de los campos, ¿no? Simplemente me va a devolver las que más se parecen, por la temática, por lo que sea. Si yo lo que hago es búsqueda de texto, me va a devolver películas que tienen o aliens o Space o Gato, ¿vale? Tiene que tener, bueno, puede tenerlas todas o puede tener alguna de ellas, o se configura. Y si hago una búsqueda híbrida, pues dependerá. Me va a devolver lo que sea más relevante de las dos búsquedas anteriores. Algunas tendrán Aliens y Space y Battle y otras no, ¿vale? ¿Cuál es la mejor? Pues depende. Depende del caso de uso, depende de mis datos y depende de lo que yo quiera. En general, supongo que la híbrida es la más potente, pero esto hay que probarlo con los propios datos. Bueno, sigo. Además de todo eso, Cosmos también permite en el propio navegador, en el portal, tú puedes escribir una sentencia SQL pero con lenguaje natural y te la va a convertir a SQL. ¿Esto dónde estaba esto, verdad? Cuando hacíamos todo el SQL, pues te lo desarrolla, te da la query de manera automática. También va a tener un copilot que va a venir pronto para poder analizar problemas, pero completamente aterrizado en tus logs y en tus propios datos, ¿vale? También Cosmos es muy interesante para los agentes, porque los agentes ya sabéis que son, tengo simplemente un ejemplo para ilustrarlo, los agentes son funciones que tienen un poco de autonomía, tienen la autonomía que tú le des, tienen, en el caso este escenario es un personal shopper, es un de logística, de retail, perdón. Tengo un agente que va a ser capaz de decidir a qué otro agente tiene que enviar la operación. Tengo uno para el catálogo, tengo otro para las ventas, o sea, para hacer los pedidos y otro para devoluciones. Y lo que tienen los agentes, lo que tienen de diferente con respecto a los microservicios es que ellos pueden decidir de manera autónoma a quién van a invocar, pueden tomar decisiones, algunas decisiones, los agentes y este tipo de tecnología no va a acabar con el mundo, como dicen algunos. Simplemente tú le das un contorno y tú le das unas instrucciones y acceso a tu Cosmos o a tu base de datos a la que tú quieras. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, aquí hay uno que es el de Sales, ¿no? Pues tiene una serie de funciones. Dentro de estas funciones tienen la lógica de negocio y tienen acceso a la información de la base de datos. Y aquí le dan las instrucciones que son, pues te le da básicamente la línea maestra de cómo se tiene que comportar, si tiene siempre que pedir algún dato, etcétera. Como veis, esto es tan peligroso como el ser humano que lo está desarrollando. No es la tecnología, no es ni bueno ni malo en sí, esto es lo de siempre. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Un catálogo donde tenemos ropa, calcetines. Entonces pregunto si tenemos algo para los pies y me va a decir que tiene calcetines y que tiene zapatos. Yo voy, aquí después vamos a ver cómo van los agentes hablando entre ellos. Aquí voy a pedirme los calcetines y entonces ya vamos a ir al agente de venta que va a hacer el pedido. Yo le digo mi usuario, le digo el número de producto, que es lo que el agente de ventas tiene programado, que tiene que decir. Y ya los tengo y ahora digo que no los quiero porque son demasiado calientes, pues son de lana y los voy a devolver. Y entonces va a entrar en acción el agente de devoluciones porque lo va a invocar el propio sistema. Esto no está programado, sino entre ellos se van llamando. ¿Vale? Y ahora va a entrar el agente de devolución y me va a hacer la devolución con el ítem que siempre tiene que pedir.
¿vale? Voy a enseñar en la siguiente slide, es lo mismo, pero con el tapiz visto del revés, ¿vale? Entonces aquí en la misma conversación, que si tengo footwear y me va a decir que sí, va a llamar a la gente de producto, que es el que analiza el catálogo. Una vez que yo ya quiero los calcetines, va a llamar va a transferir a la gente de sales. Y cuando ya no quiero los calcetines, lo va a transferir a la gente de refund, que es el de devoluciones, ¿vale? Bueno, pues no pierdo más tiempo con esto. Esto es un GitHub que, bueno, que puedo compartir después si lo queréis probar, es muy chulo. Postgres. Bueno, Postgres es otra base de datos que podéis utilizar sin ningún problema para implementar aplicaciones de tipo inteligente. Os diría que Postgres es increíble porque la integración que tiene Postgres con Azure AI, con Azure OpenAI es tan estrecha que es ridículo. Ahora os voy a enseñar que es súper fácil implementar una aplicación con Postgres. Dentro de nuestro Postgres gestionado es un Postgres open source, completamente open source, y alrededor de ese Postgres pues hemos habilitado un montón de capacidades que hacen que sea un Postgres con capacidades empresariales, ¿vale? O sea, tiene toda la seguridad, tiene HA, escala, up, out, ¿vale? Tiene integración con Azure AI, con Azure OpenAI, tiene autotuning de parámetros, en fin, es un Postgres muy, muy bueno. Desde el punto de vista de la AI, por supuesto, tiene toda esta búsqueda nativa. Está integrado con Azure AI, os lo voy a contar, y luego va a tener su copilot, como todo, tiene que tener su copilot. Entonces, la búsqueda nativa, por supuesto, yo almaceno los vectores con mis propios datos operacionales y con los índices. Lo puedo hacer con PJ Vector y con los índices clásicos que se utilizan con Postgres para la búsqueda vectorial, pero también tenemos disponible DiskKNN, que es un índice, es un mecanismo de búsqueda vectorial, o sea, la indexación que ha implementado Microsoft Research. Y esto es lo que utilizáis cuando buscáis en Teams o buscáis en Outlook o en SharePoint. Esto es DiskKNN. Y esto está ahora disponible también encima de la base de datos. O sea que Cosmos también tiene DiskKNN, lo tiene Postgres y lo va a tener también SQL, ¿vale? Toda la base de datos van a tener DiskKNN porque es un mecanismo súper robusto y muy rápido y muy económico. Total, que podéis hacer búsqueda vectorial, búsqueda híbrida y búsqueda de texto. Lo que os decía de la integración con Azure OpenAI es que desde la propia base de datos, con una select, ya puedo ir a buscar mis vectores. No necesito ni siquiera una función. Hago una select y le digo Create Embeddings. Y yo le digo con qué modelo y me lo va a hacer con una serie, ¿vale? También lo puedo hacer desde dentro de la propia base de datos como con otra extensión sin necesidad ni de salir, ¿vale? Lo almaceno como un procedimiento almacenado, me parece que sí, ya puedes también calcular los vectores sin salir de la base de datos. Todas las funciones de Azure AI están disponibles en Azure Database for Postgres de manera súper integrada con una select. Por ejemplo, yo con una select puedo traducir texto que hay en un comentario, puedo reconocer datos sensibles, puedo detectar el lenguaje, todo eso lo puedo hacer, además de calcular los vectores. Por ejemplo, puedo analizar el sentimiento que tengo en la columna por una select, ¿eh? O puedo darle una frase y pedirle que me dé los datos sensibles. Bueno, pues esto así de sencillo es, ¿no? También puedo hacer re-ranking porque desde el propio Postgres también puedo invocar modelos de Machine Learning que estén en Azure ML. Entonces, todavía puedo mejorar aún más la precisión, la relevancia, ¿vale? De los resultados. Y pronto tendrá su copilot. Su copilot para poder hacer troubleshooting, para poder saber por qué va mi base de datos lenta, qué tengo de indexación. Aunque ya está dando información relativa, por ejemplo, a los índices, ya me dice cuándo tengo que quitar algún índice que no estoy utilizando, cuándo me recomienda que me puede recomendar también que utilice algún índice, pero esto va a ser ya el colmo ya no sé, el paraíso donde vivíais, ¿no? Azure SQL, ya sabéis, Azure SQL es, bueno, es la tecnología más emblemática.
en bases de datos en Azure. Tenemos un montón de sabores, tenemos desde el IaaS, el SQL gestionado, la instancia gestionada o Azure SQL Database. Cuanto más hacia la derecha, más PaaS. La diferencia entre el Managed Instance y SQL Database muy, muy, muy alto nivel es que aquí tú gestionas también el SQL Server y en Azure SQL Database solo gestionas la base de datos, el SQL Server está gestionado, ¿vale? Eh, Azure SQL Database tiene un copilot, esto ya está disponible, entonces puedo preguntar cuáles son las queries que más CPU han consumido, qué le pasa a mi base de datos, ¿vale? Y no me va a dar algo genérico, no es un chat GPT que hay por ahí que me dice qué es lo que le pasa a la base de datos, me va a decir qué le pasa a la mía, porque tiene acceso a mis logs y tiene acceso a mis datos, ¿vale? Desde el punto de vista de AI, pues también está en preview ahora la búsqueda vectorial, la búsqueda vectorial y mm, las funciones que me sirven para calcular la distancia, que se llama la distance, ¿vale? Es otra función. También tengo integración con los frameworks habituales para desarrollar estas aplicaciones y también pronto va a tener Disscanner, que es este índice que os digo de búsqueda vectorial que está maravilloso. Con SQL también puedo escribir una query en lenguaje natural. Dame los clientes que han tenido más y me va a hacer una query en lenguaje T-SQL. Esto a mí me parece súper guay. La verdad, me parece muy útil. Por último, y ya os dejo, la integración con Fabric. Em, a ver, hay que cerrar el círculo. Lo importante es mi aplicación inteligente, la tengo en mi base de datos, pero es muy importante que yo pueda analizar qué ha estado pasando, cómo es de buena mi aplicación, qué han dicho los clientes, están contentos, no están contentos, analizar sentimientos. Eso lo puedo hacer porque todas las bases de datos, bueno, Cosmos y Postgres ya están en preview, SQL también, todas están ya disponibles lo llamamos como un mirror. Quiere decir que no hay ningún ETL, yo habilito la replicación y voy a llevarme todos los datos a OneLake. Y esto quiere decir que con esos datos operacionales en tiempo casi real, en cuestión de menos de 2 minutos, tengo todos estos datos operacionales en Fabric para poder hacer analítica, para poder hacer proceso de Spark, puedo hacer lo que quiera, sin perjudicar la operación, porque donde yo tengo la base de datos, donde tengo la aplicación corriendo es encima de la base de datos, entonces aquí lo hago pues en otro entorno separado, ¿vale? Aquí hay un ejemplo muy sencillo también. Yo tengo una aplicación donde voy chateando con mis datos. Aquí lo que tengo, bueno, porque voy a parar un segundo. Aquí lo que tengo es, en la base de datos, lo que tengo son los modelos de consistencia de Cosmos, el documento, ¿vale? El doc, lo subí para chatear, es decir, cuándo me interesa sesión, cuándo utilizo Strong, cuándo, ¿vale? Con todos los modelos de consistencia. Voy almacenando también la caché, como os decía antes, para poder servir desde la caché. Tengo los vectores y tengo los usuarios que se conectan. Entonces voy aquí haciendo preguntas y le digo, voy a la aplicación, aquí están los vectores, veréis qué feos son todos verdes. Vamos a la aplicación y le pregunto, quiero que me digas el modelo de consistencia Bounded Stainless, ¿en qué consiste? Pues consiste en esto, bla, 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 bla. Y me lo contesta y luego lo que hago es que me voy a Fabric, está un poco rápido, ya lo sé, pero lo que quiero que veáis es que yo estoy replicando toda esa información que tenía en Cosmos en Fabric y ahora lo que voy a hacer es crear un notebook, bueno, ya lo tengo creado. Aquí veis que tengo los mismos datos, ¿vale? Y tengo los usuarios y todo lo que han estado diciendo. Lo que quiero hacer es lanzar un proceso, o sea, en un notebook voy a analizar el sentimiento y lo voy a almacenar en Fabric. Entonces ya lo tengo calculado. Ahí, espera, perdona, que es que se me ha ido aquí. Lo tengo calculado, negativo, positivo, ¿vale? Y ahora lo que puedo hacer es súper fácil. Hago una gráfica donde voy a decir por cada usuario cuántos comentarios jolín, cuántos comentarios positivos y negativos me han, me han generado, ¿vale? O sea, súper fácil, pero muy, muy fácil, haciendo todo clics, ¿vale? Menos el notebook. Y por último, comentaros que dentro de Fabric también hay bases de datos. Fabric em, tiene un montón de capacidades para hacer analítica, informes, es como una plataforma para hacer business intelligence también, real-time intelligence, desarrollar modelos de machine learning, todo está en Fabric. Y Fabric es una solución
SAS. Y dentro de SAS, en Fabric, tenemos ahora bases de datos. La primera base de datos que tenemos es SQL, es decir, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que yo dentro de Fabric puedo dar de alta una base de datos SQL, pero realmente es SAS, ¿vale? Y lo que tengo es pues que la voy a dar de alta súper rápido, se despliega en segundos, tiene todo lo que tiene que tener, todo está completamente autogestionado, tiene por supuesto todas las capacidades de búsqueda que tiene SQL, cualquier SQL, y, y bueno, pues todos los usuarios que la han utilizado, pues, lógicamente comentan que es 91% menos difícil gestionar la base de datos porque está tan gestionada que es SAS. Vale, no sé, no estoy viendo si hay preguntas en el chat porque yo he llegado aquí y este es el final. Entonces, no sé, os veo. Vamos a ver. ¿Hay alguna Bueno, pregunta? voy a ver. A ver, sí, hay una pregunta aquí que de Michelle que pregunta si una pregunta, ¿el servicio SQL más IA está disponible en todos los SQU? No sé si has contestado esto antes. Está disponible, me parece que está disponible en SQL Database y en Managed Instance. Está en preview, ¿vale? Pero ahora, luego, cuando, bueno, si tenéis cualquier cosa con alguna base de datos, me podéis contactar directamente y os busco la información más detallada si no la tengo hoy. Vale, ¿Alguna perfecto. Pues cosita más? nada, ¿Nada? no sé si en el chat no hay más. Si no, cualquier duda o pregunta, pues podéis escribir a Felicia por Muy bien. LinkedIn o lo vemos si no, dejarla por el chat después y la vamos contestando de manera un poco más asíncrona y así Sí. lo contestamos por el chat. Muy bien, pues Eh, muchísimas gracias. Nada, a ti Felicia, ha sido un placer y nos ha gustado mucho la charla. Muy importante el tema de la integración de las bases de datos con IA, es un poco lo que ponía yo en el chat, que es de lo más importante que vas a ver, sobre todo a nivel empresarial, es lo primero casi lo primero que vas a hacer. Así que espero que os haya sido de utilidad. Y sí, sí, es una crack Felicia con sus bases de datos de Azure. Pues un Muchas placer, gracias, que lo paséis muy Felicia. bien. Muchas gracias a ti por participar